Bueno, como siempre, vamos a leer el libro Camino y Verdad y Vida para armonizar la reunión antes que empecemos. El ítem 30 de este libro, el mundo y el mal. No te pido que los retires del mundo, sino que los libres del mal. Jesús, Juan 17, versículo 15. En los centros religiosos hay siempre un gran número de personas preocupadas con la idea de la muerte. Muchos compañeros no creen en la paz ni en el amor, sino en diferentes planos de la tierra. La mayoría guarda situaciones imaginarias e injustificables porque nunca tuvo en cuenta su propio esfuerzo. El deseo de morir para ser feliz es una enfermedad del espíritu. Al orar al Padre por los discípulos, Jesús rogó para que no fueran retirados del mundo, sino para que fuesen librados del mal. Por lo tanto, el mal no es esencialmente del mundo, sino de las criaturas que lo habitan. La tierra en sí siempre fue buena. De su lodo brotan lirios de un delicado aroma. Su naturaleza maternal es un conjunto de maravillosos milagros que se repiten todos los días. De nada vale que deseemos partir del planeta si nuestros males no fueran extirpados convenientemente. En estas circunstancias, nos asemejamos a los portadores de las llamadas enfermedades incurables. Podemos mudar de casa, sin embargo, esta mudanza no representa casi nada si las heridas nos acompañan. Por eso es necesario embellecer el mundo y perfeccionarlo, combatiendo el mal que está en nosotros. Entonces, qué mensaje bonito, ¿no? El mal no está en el mundo, está en nosotros. Nosotros hacemos del mundo un planeta todavía que contiene el mal. Y cuando pongamos nuestro esfuerzo para conducir nuestras acciones dentro del camino del bien, es cuando vamos a convertir este mundo en un mundo mejor. Porque el mundo en sí es bueno, ¿no? La belleza del mundo que ha creado Dios para nosotros y Jesús es maravilloso. Pero claro, de eso se trata esta vida. Se trata de que estamos aquí para aprender, ¿no? Para evolucionar. Y que el mal también es un camino, que tenemos que pasar por él para llegar a nuestra perfección, ¿no? Es una herramienta, vamos a decir así, que tenemos que necesariamente pasar todavía por nuestra ignorancia, porque cometemos el mal por ignorancia. El mal es la ausencia del bien. Entonces, cuando empecemos a sustituir el mal por el bien, es cuando las cosas van a ocurrir de forma mejor. Pero claro, mucha gente no comprende esta vida, todavía no tiene esta comprensión que nos desvela el espiritismo, y todavía entiende que es en el mundo que está en el mal y busca la muerte para encontrar la felicidad. Y al final, cuando van al otro lado, no encuentran la felicidad que esperan, porque la felicidad, como decía Joana de Ángeles, está en la serenidad, para que pasemos por los momentos difíciles con serenidad, ¿no? Aquí en la tierra o en el mundo espiritual. Entonces, no de nada vale si pasamos por esta vida sin nos transformar, sin transformarnos internamente y moralmente. Y para eso tenemos el espiritismo, y para eso estamos aquí hoy estudiando, ¿no? Para que empecemos a aprender un poquito más y intentar poner todos los días el esfuerzo en el camino correcto, ¿no? Porque el espiritismo es la luz, Jesús es la luz, ¿no? Pero querer seguir la luz es depender de nosotros. Por eso tenemos que conducir nuestra voluntad en este camino de luz. Mientras no tenemos esta conducción, no vamos a seguir, no vamos a encontrar el bien. Entonces, nosotros tenemos un camino delante, como un GPS, pero seguir el GPS depende de nuestra propia voluntad. Y es esta voluntad que tenemos que trabajar para poder llegar ahí. Aquí estamos hablando del triple aspecto del espiritismo, que es la base del espiritismo, ¿no? El espiritismo es una doctrina filosófica con fundamento científico y consecuencias morales y religiosas, ¿vale? Religiosas, como hemos comentado, hay un poco ¿cómo se dice? De divergencias, pero yo considero así, lo he puesto así. Después ya he explicado por qué, ¿no? Científico, ¿qué es la parte científica del espiritismo? Él estudia a través de métodos científicos experimentales los espíritus, su origen, naturaleza, estado y destinación, su medio ambiente, mundo espiritual y adicionalmente sus relaciones con el mundo material.
Es decir, fue el aspecto científico que trajo a Kardec para empezar con el espiritismo. Nós ya hemos hablado de esto muchas veces aquí ya, que este aspecto científico fue con lo que llamó la atención de Kardec en primer lugar, porque suele ser así, los fenómenos nos llaman la atención porque nos gustan, ¿no? Las cosas que pasan, los fenómenos. Y Kardec fue llamado la atención con las mesas parlantes, ¿no? O como se llama aquí, sí, parlantes, ¿no? Y después, a través del estudio científico, empezó a codificar y traer los otros aspectos del espiritismo. Y aquí hay un punto muy importante, porque religiones espiritualistas siempre han existido. Y religiones que creían en la inmortalidad en la comunicación espiritual con algo después de la muerte física, ya existían. Los egipcios, los hindús, las religiones africanas, las tribus indígenas, siempre. ¿Qué hizo Kardec de distinto? Kardec lo que hizo es que no se dio por satisfecho de que eran espíritus, ¿no? O que cuando descubrió que empezó a estudiar para saber lo que estaba por detrás de esto. Y mientras otras religiones ya se daban por cuenta que eran manifestaciones divinas de alguna forma, o manifestaciones que llamaban, por ejemplo, en religiones africanas llamaban de divinidades, y en otros sitios llamaban de otras cosas. Kardec lo que hizo es que no se quedó en el raso, ¿no? En la parte llana del tema, pero entró profundizadamente para entender quién eran los espíritus, por qué estaban manifestándose. Si ellos ya están ahí y nosotros aquí, ¿por qué hay esta relación? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿No? Y esto fue lo que hizo distinto a Allan Kardec comparado a las demás religiones espiritualistas que se daban por satisfechas en llegar hasta determinado punto, de fiarse en las comunicaciones y utilizar a ellas también para cosas menos, vamos a decir, más humanas materialmente hablando. Lo que Kardec hizo fue estudiar todo esto y llegar a la consideración de que estas comunicaciones deberían ser utilizadas para un fin útil, un fin para ayudar a la humanidad a progresar. Claro, ¿cómo llegó esto? Después de las preguntas. Las preguntas que hizo a los espíritus nos trajeron todos estos conceptos filosóficos que vamos a hablar ahora, y esos conceptos filosóficos fueron dando la base, ¿no?, de las explicaciones de nuestra existencia, ¿no?, como espíritus inmortales. Entonces ahí viene la parte filosófica. Interpreta la naturaleza, los fenómenos, y reformula la concepción del mundo y de toda la realidad, según los nuevos descubrimientos revelados y descubiertos. Trata de los principios y de los fines, del origen y destinación del universo, contestando a preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde iremos? Es decir, el espiritismo nos trajo una comprensión existencial que hasta entonces no existía. Es decir, teníamos las religiones que nos traían cosas, conceptos morales, conceptos, ¿no?, de Dios, pero no trabajaban profundizadamente el concepto de nuestra existencia. Kardec, a través del espiritismo, ¿no?, o el espiritismo a través de Kardec, nos trajo esta comprensión para que pudiéramos comprender mejor lo que vino antes a través de las religiones, que nos trajeron, ¿no?, cosas importantes, pero que todavía no éramos capaces de descifrar porque faltaba la llave, que era el espiritismo. Entonces, esta es la parte filosófica que se consiguió con el espiritismo a través de la parte científica. Sí, Entonces, creo que el principal ahí ha sido la unión de lo científico que ha dado seguridad para el filosófico. Para el filosófico, sí. Una cosa se interrelaciona con la otra. Pero claro, la parte científica fue el punto principal, y después ya estudiamos que nació ahí en Hillsville, en Nueva York, y después fueron las comunicaciones, todo. Y todo esto vino, y Kardec fue esencial porque era un cético, era un cientista, era una persona que ellos sabían que Kardec no se quedaría aquí, que entraría de forma profundizada en esos temas. Y esto fue muy importante. Me gustaría apoyar un poquito. Pues, como sí, quieras, ¿sí? Pues es que es curioso porque el espiritismo nos habla de aquello que Jesús no pudo contar en sus días, porque la humanidad no estaba preparada para entenderlo, pero Él prometió
que precisamente lo dijo textualmente, ¿no? Que él mandaría al Espíritu de verdad, que llegó a ser el mismo, ¿no? Claro. Mandaría al Espíritu de verdad para contarnos la verdad o llevarnos a toda la verdad que la humanidad no podía comprender en aquel momento. Kardec era un espíritu muy elevado que ya vino preparado del plano espiritual precisamente para poder efectuar esa obra. Claro. Y si Kardec hubiese fallado, pues lógicamente habría otro espíritu, ¿no? Que lo hubiera sustituido. Pero claro, Kardec estuvo a la altura precisamente de lo que se requería. Entonces, la filosofía espírita es lo que Jesús no pudo contar cuando estuvo en la tierra, porque no estábamos preparados entonces. Claro. Y el espiritismo llega en el momento en que ahora la humanidad sí que podía poder comprender las cosas del alma, ¿no? Que somos inmortales, que es lo más importante, seres inmortales. Si pensamos en eso, madre mía, porque todos tenemos como ese sentido, ¿no? De decir, ¿y qué pasará cuando uno muere? Siempre uno tiene la idea de ir al cielo o de ir a otro sitio, pero cuando uno está seguro, porque nos lo cuentan los que ya se han ido al otro plano, y está seguro de que somos seres inmortales, ahí hay que agradecer, hay que dar gracias, hay que ser humildes y hay que comprender ahí el gran amor de Dios, ¿no? Con sus criaturas. Sí. Y eso es lo que precisamente la filosofía espírita, ¿no? Nos está enseñando. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Claro. A mí me llenó el alma. Yo soy una persona religiosa, católica y otras muchas religiones, pero el espiritismo, bueno, algún día os contaré esa experiencia que algunos la sabéis, ¿no? Nuestros guías espirituales nos llevan, ¿no? Yo rechazaba el espiritismo porque era religioso. Y a mí me enseñaron que el espiritismo era cosa del diablo. Bueno, pues algún día os contaré. Pues cuando conocí el espiritismo y leí el libro de los espíritus, que me lo leí en una tirada, era como si me sonara. Claro. Como dicen los jóvenes, dicen, ellos hacen así, como cuando algo se... Contestó aquello que la religión no era capaz de contestar. Claro. Así es. Muchas gracias, Agustín. Sí, es así. Entonces, y es algo muy, pero que también nos trae mucha responsabilidad, ¿no? Creo que cuenta ahí consecuencias Claro. religiosas. Claro, ahí es el punto, ¿no? Cuando estudiando todo esto, lo que se dio cuenta, y Kardec y todos nosotros espíritas, es que todo esto nos trae una consecuencia, como consecuencia de las conclusiones sacadas del aspecto científico y filosófico, existencia de Dios, inmortalidad del espíritu, ley de causa y efecto, de progreso, de la unidad y solidaridad universal, etc., la realidad conocida se proyecta al ámbito de las relaciones entre los hombres y del hombre con la divinidad, adquiriendo su sentido moral y religioso. Y eso es la parte religiosa, ¿no? Que ahí es mucho más ligado a este verbo religare, que es ligar, conectar al hombre a Dios. Por eso tiene ese aspecto religioso y también de conexión entre todos nosotros, porque si somos conectados a Dios y somos partes, hijos del mismo Padre, entonces somos todos hermanos. Si somos todos hermanos, tenemos que conectarnos, ¿no? Entre nosotros y formar realmente una familia, ¿no? Que se cuida mutuamente para que todos podamos evolucionar, porque estamos en el mismo bote, ¿no? Como decimos, estamos todos aquí para aprender. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito que tiene el espiritismo, que abarca todo. Es decir, a través del espiritismo conseguimos entender, conseguimos transformar a nosotros y el mundo a nuestro alrededor, ¿no? Y conseguimos sentir esta pertenencia a algo mucho mayor de lo que vemos con nuestros propios sentidos físicos. Y esto es lo bonito, ¿no? Y comprendemos el real sentido de fraternidad y solidaridad. Porque si todos somos hermanos y vivimos en la misma casa, nosotros como estamos en la misma casa, viviendo en una familia, en un contexto, trayendo esto en un contexto más íntimo, familiar, una casa no puede estar bien si uno de sus integrantes no está bien. Es decir, la armonía de un hogar depende de que todos estén, que viven en esta casa, convivan, ¿no? Que sepan vivir armoniosamente, con respeto y todo esto. Y esto, por eso el mundo todavía no está en esta posibilidad, porque estamos en nuestra casa todavía no hay una armonía.
y tenemos que cuidar que esta armonía ocurra, y somos todos artífices, somos todos colaboradores, unos en un ámbito que tienen ya condiciones de hacerlo un poco más, otro un poco menos, pero como te estabas diciendo, Lucas, somos todos obreros de Dios, somos todos personas que pueden contribuir de alguna forma, que sea con nuestro entorno, en nuestro ámbito familiar, en nuestro ámbito de amistad, pero somos todos capaces de hacerlo. Y el espiritismo nos da esta llave, esta posibilidad de hacerlo con mucho más seguridad, ¿no? Con mucho más corrección, si podemos utilizar esa palabra. Y como Mónica dijo una vez, que cuanto más sabemos, más tenemos responsabilidades, ¿no? Porque en cuanto somos muy ignorantes en muchas cosas, no nos damos cuenta que estamos haciendo cosas equivocadas y todo. Pero cuanto más estudiamos, más aprendemos, tenemos mucho más responsabilidad. Y esa oportunidad de estudiar y aprender que están dando los mentores espirituales de todo, van a cobrar de nosotros resultados después al final, ¿no? Claro. Dice, mira, nosotros tenemos la oportunidad de estar aquí en el centro, de hacer eso. ¿Qué has hecho de todo eso, no? ¿Cómo ha llevado eso a tu vida, no? Aplicado eso efectivamente en tu vida. Claro. Pero yo he leído una vez que nosotros estamos todos en todavía una habitación oscura. Nosotros estamos en esta habitación oscura, hay muebles, hay muebles, hay un monte de cosas, pero no vemos. Hay personas por ahí, entonces nosotros vamos como torpes, ¿no? Esbarrando a la gente, molestando, no tropezando, haciendo, ¿no? Como una desorganización. ¿Por qué? Porque la habitación está oscura, ¿no? El espiritismo es la luz que nos enseña y ahí podemos ver claramente dónde estamos, por qué estamos haciendo las cosas, para que podamos hacerlo bien. Pero claro, hay gente que muchas veces se siente todavía confortable con lo oscuro, sí, porque tener la luz es una responsabilidad. Sí. Cuando tú ves y aún sigues tomando decisión de no hacer lo que tienes que hacer, eso es complicado. Por eso el espiritismo nos trae la luz, pero nos da la responsabilidad, porque el conocimiento nos trae esta responsabilidad de saber lo que estamos haciendo y no poder decir más, es que ignoraba. No lo sabía, pero ahora también, no más. Pero también tenemos que tener porque yo soy espírita, la comprensión con los demás que todavía no han llegado. Sí. Porque cada uno tiene su momento, cada uno va poco a poco a descubrir de su manera, su modo, con las dificultades o con las oportunidades que van surgiendo en su camino, ¿no? Claro. Es saber esto, ¿no? Que aunque uno tenga, porque esta luz no viene así tan fuerte, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, un campo de visión un poquito más expandido que otros, pero estamos todos en esta habitación oscura. Entonces, por eso tenemos que perdonar, porque el que está haciendo daño a nosotros no lo hace porque quiere, lo hace porque todavía ignora el bien, ignora el conocimiento para saber que te está haciendo daño. Entonces, y nosotros hacemos igual, porque hacemos daño a otras personas por ignorancia, por incapacidad. Hacemos daño a nosotros mismos. Porque estamos todos en esta habitación oscura, esta habitación donde no nos permite ver claramente y saber exactamente lo que tenemos que hacer. Pero nosotros que tenemos el conocimiento del espiritismo y las otras religiones que tienen su conocimiento también de otra forma, pero tienen su conocimiento, tienen que cumplir su papel de intentar, con este poquito de claridad más que tienen, ayudar a los demás que no tienen esta claridad. Entonces, ahí está el espiritismo, el catolicismo, el protestantismo. Porque muchos ni siquiera conocen la luz. Claro. Sí, nunca han visto luz. Eso es. Hay que tener mucha tolerancia, mucha indulgencia, que es una palabra que utilizamos, porque la hemos necesitado mucho más en el pasado, y la idea es que sigamos necesitando cada vez menos, pero que podamos aportarla cada vez más a nuestros hermanos menos favorecidos por la luz. Un puntito de luz. Un putito. ¿Cómo se llama este centro? Punto de luz. Punto Sí. de luz. Me ha Muy hecho bien. mucha gracia la metáfora que has utilizado, Rodrigo. ¿Ah, sí? Porque cuando yo me he reunido muchas veces en grupos grandes de personas invidentes, es que pasa eso. Es que hay compañeros que no lo tienen aceptado, que están enfadados con el mundo, y en lugar de entender que tú tienes a tu alrededor gente con la misma situación y ser más
como ir más despacio para cuidar a tu amigo, tu hermano. No, es que van a empujones como yo no veo, te quitas tú. O sea, es tan desagradable, pero a su vez como desafortunadamente o no, o afortunadamente, yo estuve en ese tiempo también ahí, puedo entenderlos, puedo entender dónde están y es más, qué pena, ¿no?, que sigan dormidos. Porque es más bonito, es más agradable si tú vas con el bastón despacito, palpas un poco, pues perdona, ¿por dónde te puedo pasar para no molestarte? Tal, pues por la izquierda, pues tal. Y es mucho más agradable, es una sensación todavía más bonita porque te sientes, wow, como, qué bien, ¿no? O sea, estás cuidando. Pero cuando no sales de ahí, no despiertas, es que se agrava más. Y claro, es complicado porque a mí hay personas por la calle que me van a ayudar y hay gente que es que no sabías ayudarte, porque es que alguna vez intento ayudar a algunos y tienen una mala leche. Y yo les digo, por favor, no dejen nunca de hacerlo, pero en lugar de ayudar directamente, pregunte usted, ¿necesita ayuda o quiere ayuda? Denle la opción que le digan sí o no, porque hay personas que se sienten muy ofendidos, porque el pedir ayuda es como, me estás diciendo que es que yo no soy capaz, quita que yo puedo, a mí no me tiene usted por qué ayudar, y es que desgraciadamente no soy así. Pero es mucho más bonito cuando, aunque no veas, empiezas a ver. Porque es que ahí el camino, aunque haya dificultades, en cualquiera de las formas, ¿no?, tanto viendo como siendo invidente, siempre es tratar de salvarlo mirando por todos, no por uno mismo. Y cambia mucho. Me ha hecho gracia tu metáfora. Muchas gracias. Cuando no la he creado yo, la he visto y cuando la vi, yo dije, mira, qué explicación tan buena para que sepamos ser más tolerantes, ¿no? Para que podamos ser más tolerantes con los demás, con nosotros mismos, porque aunque no, ese es un punto también, ¿no?, ese sentimiento de culpa que llevamos muchas veces de equivocarnos, pero no tenemos que hacerlo, estamos en aprendizaje, es decir, vamos a cometer equívocos y es parte del aprendizaje, ¿no? Sí. Solo para enmendar un poco lo que dijiste. Sí, si hacemos cosas malas, pero tenemos que aprender con qué hicimos, no podemos continuar haciendo siempre la misma cosa mala y decir, bueno, es que estoy aprendiendo y tal. No. Tenemos que identificar esas cosas malas y intentar no hacerlas. Claro. ¿No? Ese es el aprendizaje, ¿no? Ese es el proceso porque un miedo que puede pasar a las personas es decir, mira, el espiritismo me dice que estoy aquí aprendiendo y que tengo la vida toda, entonces vale, tengo la vida toda y no hace nada para mejorar. Claro. Incluso con las hormonas. Sí. Pero, y ese es un punto importante que tocaste, porque esta es una frase que se utiliza, porque que se utiliza el espiritismo, pero creo que no sirve solo para el espiritismo, sirve para cualquier persona que busque en cualquier religión algo, ¿no? Que se reconoce el verdadero cristiano, espírita, católico, protestante, lo que sea, por el esfuerzo que hace por su transformación. Incluso al ateísmo, si es un buen ateo, si es un ateo digno, un ateísta digno, ¿no? Mucho mejor do que un espírita, do que un cristiano malo, ¿no? Exacto. Porque como vimos a la primera exposición aquí, el mal está dentro de nosotros, no está en el mundo, ¿no? Que vimos con la... Claro. ¿Y tú crees que Jesús era cristiano? No. Esos son nombres que Jesús no era cristiano, nombres, era existe... el ejemplo de mejor. Exacto, existen nombres, ¿no?, de religiones, todo es un ser superior que es Dios y ahí toda la jerarquía por detrás y todos intentando aprender, ¿no? Claro, así es. Muy bien. Aquí ponemos muchas etiquetas a todo. Sí. Siempre las etiquetas, o sea, todo. Nosotros, el ser humano, es perfecto en juzgar y etiquetar a las personas. Sí, eso es. Siempre. Por cualquier cosita que pasa que te quita del conforto, ¿no? Sí. Ya las hormonas, ¿no? Ya explotamos, ya etiquetamos, ya juzgamos, ya condenamos a la persona, ya es un... Solo porque es distinto o diferente de ti. O ha hecho algo que no te gusta, o ha hecho algo que te molesta, o alguna cosa, ¿no? Juzgamos y etiquetamos. Pero esta es parte de nuestro aprendizaje, de entender que esto es parte todavía de nuestra, vamos a decir,
imperfección, porque tenemos orgullo, porque tenemos, y siempre vemos en el otro lo que tenemos que ver en nosotros mismos, ¿no? Y el manual en el libro Pensamiento y Vida, creo que es, que dice que... Bueno, para leer después del libro. Después, sí, ese después. Pero ese es muy finito, que dice que nosotros, el mundo es un espejo de nosotros mismos. Sí, El sí. mundo a nuestro alrededor es un espejo de nosotros mismos. Es el primer capítulo de este libro. Creo que Pensamiento y Vida. No, después voy a leer. ¿Ah? No es Pensamiento y Vida, es otro. Después os digo cuál es el nombre, es Pensamiento y algo. Pero que dice, es muy finito, pero tiene unas enseñanzas fenomenales. Y dice esto, que es el mundo, y nosotros vemos el mundo como vemos a nosotros mismos. En la película de La vida de Divaldo lo dice por el final. Al final todo es una ilusión, siempre te has relacionado contigo mismo. Así es. O sea, es que Muy es bonito, así. muy bonito. Sí, Esto sí, fue sí, profundo. Yo me quedé como, wow, es verdad. Así es. Y nosotros, y otra cosa que digo a mí mismo, y es que también esperamos, con esto esperamos a las personas muchas veces lo que esperamos de nosotros mismos. Claro. Entonces, si esperamos que las personas van a ser malas con nosotros, es porque esperamos que esto podemos hacerlo nosotros. Entonces, el que espera mejor de las personas Ya va dentro. es porque espera el mejor de sí mismo. Entonces, siempre esperamos de las personas que actúen de forma que consideramos posibles que hagamos nosotros mismos. Entonces, esperamos de los demás lo que esperamos de nosotros mismos. Por eso hay que trabajar interiormente para que podamos ver el mundo de una forma distinta y ahí cambiar este espejo, ¿no? Pues muy Cuando bien. tú cambias, lo alrededor cambia. Claro, así También es. todo. Claro, pero es que el orgullo nos pide que quien tiene que cambiar es el de enfrente. Y volviendo al ejemplo de antes, cuando hablaba de los compañeros, ellos quieren que cambie la sociedad. El hecho de que no ven, tienen que... Es como, si yo me fastidio, tú también. Tú tienes que facilitarme la vida. Entonces, tú también tienes que ser humilde y ayudar a que te faciliten la vida. Claro, Y es que si no se ve eso, no se sale de ahí, ¿eh? así es. O sea, Muy bien, vamos a los pases.